Hola hermanos. Esta semana ha sido una semana difícil. Me siento abrumada, cansada, hasta a veces me he sentido sin esperanza. Ha sido una semana difícil para nuestra comunidad. Como muchos de ustedes saben, si han visto las noticias, que el lunes hubo una alarma de que había un niño que se había perdido y el martes en la mañana lo encontraron en el basurero de nuestra iglesia. Encontraron su cuerpo. Y algo tan horrible, tan triste, tan doloroso para nuestra comunidad, para nuestra iglesia. También en muchas partes de los Estados Unidos hay muchas peleas, hay muchos riots que han pasado por protestas que han hecho varias comunidades, varias ciudades que han hecho protestas pacíficas para confrontar la brutalidad y el esfuerzo que hace la policía con las vidas de nuestros hermanos y hermanas afroamericanos o gente de color. Y hemos visto cómo han respondido a ciertas ciudades con su policía siendo agresiva. Um, Hay algunas ciudades donde la policía ha caminado en mano y han ayudado a que sean protestas con paz, pero hay unas ciudades que no han hecho eso y que me entristece el corazón ver esos videos, y también de saber cómo nuestros hermanos y hermanas um, morenos, como ellos sufren y han sufrido bastante en este país por racismo. También hoy me enteré, me dijo mi hermana que una de sus vecinas o vecino se suicidó hoy en la mañana. Así que es muy triste. Me siento cansada de pues de tanta tristeza que he cargado esta semana, viendo el dolor de nuestra sociedad, viendo la maldad del pecado que está en nuestra sociedad por falta de no conocer a Cristo. Y cuando me siento abrumada y de todo, pues todas estas cosas que están pasando, el versículo que se me vino a la mente fue Juan 6, 68 y 69. Y dice así: Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Esta semana este es el versículo a cual me he aferrado, el versículo que se me ha venido a la mente constantemente al ver todo lo que está pasando en el mundo. También hasta se me olvidó decir la pandemia que estamos, ¿verdad? Y la tristeza que viene de eso, de no poder reunirnos con nuestros seres queridos, las muertes que han pasado por eso. Um, y todo esto me ha llegado a pensar en este versículo, a decir así como dice Simón Pedro: Señor, ¿a quién más iremos? En saber que no hay esperanza en ningún otro lugar que se pueda encontrar, solamente en Cristo. Pero para entender esto vamos a ver un poco del contexto del capítulo 6. Todo el capítulo 6 empieza con Jesús alimenta a los 5,000. So, cuando
Simón Pedro responde esta pregunta es porque Jesús les acaba de preguntar a sus discípulos en el versículo 67, ¿también ustedes quieren marcharse? Ahora, ¿por qué pregunta Jesús esta pregunta? La razón por la que Él les hace esta pregunta es porque en los versículos 60 a 66 vemos que muchos discípulos abandonan a Jesús. Muchos discípulos han encontrado su enseñanza muy difícil y nos dice eso en el versículo 60. Muy difícil para aceptar y es por eso que se van, que lo rechazan, que lo abandonan. Y Jesús le hace estas preguntas a sus discípulos. ¿Ustedes también me van a abandonar? Y vemos esta respuesta que hace Simón Pedro. ¿A quién más iremos? Ahora, como dije, para entender este contexto, vemos que en el capítulo 6 empieza con Jesús alimenta a los 5,000. Y vemos cómo después de esto Jesús va a un discurso, a una enseñanza, que es que Él es el pan de vida. Ahora, esta enseñanza de Jesús, siendo el pan de vida, es la razón por la que esta enseñanza se le hace muy difícil a algunos discípulos aceptar. Y por no querer aceptar que Jesús es el pan de vida, mejor lo abandonan. Ahora, la razón por la que esta alimentación de los 5,000 y esta enseñanza de Jesús, siendo el pan de vida, están juntos, es porque nos está dando un contraste entre Moisés y Jesús, ¿verdad? Para los judíos, Moisés era un profeta muy alto. Moisés era el que daba la ley, era alguien con quien tenía autoridad. Pero haciendo este contraste entre Moisés y Jesús con la alimentación de los 5,000 y la enseñanza de que Jesús es el pan de vida, nos está enseñando que Jesús es más que un profeta, que Jesús es Dios, que lo que Jesús tiene que decir tiene más autoridad que Moisés. Ahora, el paralelo que nos enseña es con la alimentación de los 5,000, el lenguaje que se usa es mucho como el lenguaje usado cuando Moisés hace el milagro de que caiga maná del cielo. Y Jesús usa esas mismas palabras de maná cuando Él hace esta enseñanza que Él es el pan de vida. Y el paralelo también que vemos es que los discípulos que rechazan esta enseñanza de Jesús siendo el pan de vida, nos está enseñando cómo es igual que los israelitas rechazaron el maná que Dios les proveía en el desierto, ¿verdad? Siempre estaban murmurando de ¿por qué nos das pan? ¿Por qué no nos das carne? Vemos este paralelo entre estos discípulos que lo rechazan con los israelitas en el desierto rechazando el maná. Pero el pan que Jesús ofrece es mejor que el maná. Y eso es lo que Él nos dice en estas enseñanzas de que Él es el pan de vida, que lo que Él ofrece es mejor que el maná que los israelitas tuvieron. Porque el maná llenaba físicamente, ¿verdad? Ayudaba a que los israelitas no tuvieran hambre en el desierto, proveía esa alimentación física que su cuerpo necesitaba, pero aún el próximo día tenían que ir a recoger maná otra vez, porque tenían hambre. Mas, sin embargo, lo que Jesús ofrece, el pan de vida que Jesús ofrece, que es Él mismo, es alimentación que sana, que transforma, que da una realización de la vida. Cuando tenemos a Cristo, es vivir vidas de verdad.
inspira y nos apodera a vivir una vida de comunión con Dios y con nuestro prójimo, el uno con el otro. Cuando Jesús da esa enseñanza de que Él es el pan de vida, les habla que tienen que comer de su carne y beber de su sangre. En el versículo 51 dice, yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Vemos esa comparación con el maná, el pan del cielo, ¿verdad? Yo soy el pan yo soy el pan vivo que baja del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne, que daré para que el mundo viva. ¿Verdad? Que nos está dando una alusión a su muerte, porque aquí todavía en este versículo aún no muere Jesús, pero nos está dando esa enseñanza de que por medio de su crucifixión es que podemos tener esa vida eterna, que podemos vivir vidas completas y vidas plenas en Cristo Jesús, porque la definición perfecta de qué es vivir una vida completa como Dios mandó al principio de la creación, que es esa comunión con Él, es Cristo Jesús. Nos da ese ejemplo de qué es ser un humano. Y las palabras que Jesús dice es que son espíritu y son verdad. Espíritu y son verdad. Y es el Espíritu Santo que nos guía a vivir vidas veraces. Nosotros experimentamos la vida más plenamente porque el Espíritu Santo mora en nosotros, ¿verdad? Y es solamente por medio de creer en la vida, en la muerte, en la crucifixión y la ascensión de Cristo, ¿verdad? Ahora, los discípulos que se iban eran los que abandonaban a Jesús, eran porque ellos querían esta enseñanza de que Jesús era el pan de vida, era difícil para ellos, porque ellos querían vivir de la manera que ellos querían vivir, ¿verdad? En vez de vivir de la manera de la cual Jesús los estaba llamando a vivir. Ellos querían aún seguir todas esas leyes que había implementado, que habían sido dadas por Moisés. Ellos querían vivir y adorar a Dios de la manera que ellos pensaban que era vivir y adorar a Dios, en vez de la forma que Jesús los estaba llamando a vivir y adorar a Dios, que era amar a Dios con toda nuestra mente, corazón, alma y ser, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y cuando Jesús les pregunta a sus discípulos, a los 12, cuando Él les pregunta si ellos también se iban a marchar, la pregunta era, ¿permanecerán conmigo? ¿Permanecerás conmigo? ¿Permanecerás conmigo? Y ahora, la palabra permanecer es una palabra clave en el Evangelio de Juan. Es usada más de 40 veces y vemos bastante que se usa esta palabra. Pero esta palabra es clave en el Evangelio de Juan porque aunque a veces simplemente sí significa el morar o quedarse en un solo lugar, Juan a través de su evangelio a menudo usa esta palabra de permanecer para hablar de una morada espiritual más profunda y de compartir la vida con Cristo. Y también vemos cómo Jesús usa el permanecer para describir esa misteriosa vida interior que Él comparte con el Padre y con el Espíritu Santo desde toda la eternidad. Y también Jesús usa esta palabra de permanecer
para esa morada del Espíritu Santo, del Espíritu de verdad dentro de nosotros, de nuestras vidas, y cómo el Espíritu Santo mora en nosotros. Pero también la palabra permanecer puede significar un compromiso compartido. Un compromiso compartido. Así que cuando los discípulos responden en el versículo 68, ¿con a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Aquí lo que los discípulos están compartiendo con Jesús es esa convicción de quién es Él. ¿Verdad? Dicen, nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Lo que ellos están compartiendo es que nosotros sabemos que no hay otro Salvador, no hay otro mediador, no hay otro sanador, otro reconciliador, no hay otro pan de vida que pueda saciar la hambre que tengo. No hay otro lugar donde pueda encontrar refugio cuando me siento en peligro. No hay otro lugar en donde puedo descansar cuando me siento cansado y agobiado. Solo tú, Cristo. ¿A quién más iremos? No hay nadie más. Solo tú. Eso es lo que los discípulos están diciendo. Ahora, ¿qué significa esto para nosotros? Este mismo mensaje que Jesús proclamó en este tiempo aún sigue siendo relevante para nosotros. Porque ese mismo mensaje de que Él es el pan de vida y que tenemos que comer de su carne y beber de su sangre, esa certeza, esa convicción, así como los discípulos lo dijeron, esa certeza y convicción de que solo Cristo nos puede dar vida eterna. Solo Cristo nos puede regresar a ese propósito que tenía el ser humano de tener una relación con Dios. Aún proclamamos este mensaje, que Jesús es el pan de vida. Ahora, para unos discípulos, como vimos, era difícil de entender y rechazaron esto y abandonaron a Jesús. Pero para nosotros que sí creemos, este mensaje aún significa algo importante para nosotros. Porque no hay ninguna otra forma que nosotros podemos permanecer con Dios si no es por medio de Cristo. El versículo 56 dice, Jesús dice, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como 57, así como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, también el que come de mí vivirá por mí. 58. Este es el pan que bajó del cielo, que es Cristo. Los antepasados de ustedes comieron maná y murieron, pero el que come de este pan vivirá para siempre. El que come su sangre y bebe su sangre es para que nosotros permanezcamos en Él y Él permanece en nosotros y podamos vivir y experimentar vidas de verdad. Ahora, hoy vamos a tomar la Santa Cena y a veces no pensamos tan seriamente o por hacerlo cada mes se nos olvida reflexionar en qué es en la Santa Cena que estamos participando en esto, en comiendo de su carne y bebiendo de su sangre.
¿verdad? Porque el tomar la Santa Cena nos altera a nosotros, nos cambia, porque ahora Cristo permanece en nosotros. Ahora, un teólogo llamado Norman Wirsba dijo que la Santa Cena es el lugar donde somos alimentados por Él para vivir la vida que Él hace posible. En la Santa Cena nosotros recibimos la educación y el entrenamiento que necesitamos para convertirnos en personas que participen en su obra de curación y reconciliación con el mundo. Participar de la Santa Cena, el comer a Cristo, es ser transformados, es ser cambiados, es ser renovados. Así como cuando les dije cuando empecé esta predicación, hoy esta semana ha sido una semana difícil, ha sido una semana en donde me he sentido sin esperanza. Me siento cansada. Pero cuando pienso en este versículo, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Me da aliento. Me da aliento saber que es por medio de Cristo que soy transformada, que soy renovada, que soy perdonada, que ahora puedo y tengo una relación con Dios, pero también que ahora no solamente Él permanece en mí, pero yo permanezco en Él. Y somos llamados a comer este pan de vida, a que Jesús sea el que nos transforme nuestras vidas y que nos dé el poder por medio del Espíritu Santo a vivir una vida de sanación, una vida de transformación, una vida de reconciliación, una vida en que nosotros entramos en una relación con Cristo que cambia la manera en cómo nosotros nos relacionamos con el mundo, cómo nosotros nos relacionamos con su creación, cómo nosotros nos relacionamos con nuestra comunidad. Y es solamente Cristo el que nos ayuda a poder alienarnos a conforme a como Dios nos llama a vivir. Porque solos no podemos vivir vidas que sanen, vidas que traigan paz y reconciliación a nuestro mundo. Y si hay un momento más necesario en nuestra sociedad para paz y reconciliación, es hoy en día. Pero el mundo no va a ser transformado por el mundo. El mundo solamente va a ser transformado por medio de la comunidad que tenemos en Cristo Jesús. El mundo solamente va a ser transformado por cómo nosotros vivimos, como Dios nos ha llamado a vivir. El cuerpo de Cristo actuando como el cuerpo de Cristo. Es la única manera que nuestro mundo va a sanar. Es nosotros compartiendo ese pan de vida. Ahora voy a poner unos clips de la vez pasada de cuando tomamos la Santa Cena. Y quiero que durante su Santa Cena, que están tomando la Santa Cena, que reflexionen en qué significa Jesús siendo el pan de vida en mi vida. Estoy siendo transformada por Cristo, por sus palabras, que es por medio de la Escritura. Estoy siendo transformada y viviendo de una manera que refleje que yo permanezco en Cristo. Vamos a orar.
Señor, te damos gracias en este día porque tú eres un Dios que sana, un Dios que perdona, un Dios que nos ha reconciliado a sí mismo por medio de la obra de tu Hijo en la cruz. Señor, tú no necesitabas hacer eso, pero tú quisiste hacer eso porque de tal manera amaste al mundo que diste a tu Hijo unigénito, para que todo aquel que creyera en Él no perezca, mas tenga vida eterna. Gracias, Señor, porque podemos vivir vidas de verdad, vidas plenas, porque tú permaneces en nosotros. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a permanecer en ti y vivir vidas transformadas que sean usadas por medio de ti para transformar el mundo y compartir ese pan de vida. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Ya empezamos los servicios en la iglesia, pero si aún no se sienten cómodos en regresar, no se preocupen. Aún vamos a tener las predicaciones por medio de Facebook a las 11 también. Bendiciones, los quiero. Hermanos, vamos a tomar la Santa Cena. Ojalá tengan, agarraron un pedazo de pan. Yo agarré un pedazo de tortilla porque no tengo pan, pero sí tengo el pan del mexicano, ¿verdad? La tortilla. O sea, tengan su pan, su jugo y vamos a tomar la Santa Cena. Acuérdense que ese es un momento de reflexión, un momento de orar y tener agradecimiento por el sacrificio que ha hecho Jesús, de la manera que nos ha amado tanto, así como hoy estudiamos. También tomen este momento para confesar, si hay algo en su vida que tienen que confesar, tomen este momento para confesar esos pecados y recibir ese perdón de Dios para ustedes. Y vamos a leer la escritura de Primera de Corintios 11, 23 a 26. Y dice: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan. Y después de dar gracias, lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo, que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. Tomen el pan. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por enseñarnos la máxima definición de amor, el sacrificio que hiciste en la cruz por nosotros. Perdónanos, Señor, si te hemos fallado, y ayúdanos, Señor, a vivir vidas santas, a vivir vidas que te reflejen a ti, a un mundo que tanto te necesita. En el nombre de Jesús, amén.